Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñanos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Haga con nosotros y en nosotros todo conforme a su voluntad. Bendiga, Señor, a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, y permita a Dios que su Santo Espíritu nos acompañe. Que todo lo que se habla en este lugar sea para la gloria de su nombre. Haga con nosotros y en nosotros su voluntad, Señor. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 86. Estamos trabajando con San Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos trabajando con los 7 elementos de la verdad. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, la palabra de Dios, el libro de la verdad, los ángeles y la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Estamos trabajando en el libro de Apocalipsis, buscando todos los textos del Apocalipsis que nos hablan de Jesús. Y nos hemos detenido en Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 2. En el versículo 1 se nos dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y en el versículo 2, Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, nos dice la Biblia que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El testimonio de Jesucristo. Leímos San Juan capítulo número 3, donde el Señor Jesús está teniendo una entrevista, nada más y nada menos que con Nicodemo. Y de los versículos 11 al 14, el Señor Jesús le explica a Nicodemo, le da su testimonio acerca de quién es. Él es el que conoce, el que sabe la verdad, es el que tiene el conocimiento. Y se presenta como el Hijo del Hombre. Nos quedamos en la última presentación, viendo San Juan capítulo número 3, aquella parte donde el Señor Jesús describe y presenta dentro de su ministerio sus perfiles. Y él dice, versículo 11, San Juan capítulo 3, versículo 11 al 14. Mire qué interesante donde estamos detenidos. Nicodemo le hace una pregunta y le dice, sabemos. Y al final Cristo le demuestra que no sabe nada. Dice en el versículo 11, San Juan, capítulo 3, versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Jesús le habla de que Él sabe y Él testifica, pero no reciben su testimonio ni su conocimiento. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre. Vimos que en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aparece la frase Hijo del Hombre 65 veces y en Juan aparece 12 veces. Vimos que Hijo del Hombre habla de la divinidad de Jesús, pero también habla de su humanidad. Habla de su sacrificio.
Hijo del Hombre también nos habla de la gloria de Jesús, el que iba a regresar en gloria. En San Mateo capítulo 24, versículo 30, dice el Señor Jesús: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo viniendo en la gloria de Dios. San Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Hijo del Hombre, un título, un nombre apocalíptico que Jesús recibe, que Jesús presenta, que Jesús nos plantea. Y ya veremos en Daniel capítulo 7 la manera como lo hace el Señor Jesús y usa el valor de eso en San Marcos capítulo 6. Dice San Marcos capítulo 13 versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y lo repite una y otra vez y otra vez y otra vez en los evangelios. San Marcos capítulo 14, versículo 62, dice el verso 62, y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, en la gloria de su Padre. Jesús es un ser divino. Jesús se hizo hombre y como Hijo del Hombre presenta sus perfiles de divinidad y como Hijo del Hombre presenta sus perfiles de humanidad. Y al final viene en gloria, porque Él es el Hijo del Hombre. San Lucas capítulo 17, versículo 22, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Lucas 18, 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hijo del Hombre, lo repite una y otra vez. Lucas capítulo 22, versículo 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Cristo le dice a Nicodemo cuál es su misión. Y Cristo le muestra a Nicodemo el título, el nombre, Hijo del Hombre. Y la Biblia describe quién es este Hijo del Hombre. Mateo capítulo 19, versículo 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Hijo del Hombre sentado en el trono. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Recuerde que estamos buscando en la Biblia lo que es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Y cuando veamos toda la extensión, notaremos que 7 veces en el Apocalipsis aparece esta frase, testimonio de Jesucristo, y o 1 o 2 veces algo relacionado con ella. El testimonio de Jesucristo. San Juan capítulo 1, versículo 51, mire a Cristo dando su testimonio. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo testificando acerca de Él mismo. Cristo dando su testimonio. Cristo diciéndonos quién es Él. Hemos leído una y otra vez en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Amigo, amiga, necesitamos urgentemente
llenarnos de la palabra de Dios. Es imperativo que sumerjamos nuestra mente en la palabra de Dios. No son razonamientos ni argumentaciones, no. Es la palabra de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Testimonio. Jesús nos habla del cielo como su hogar, su morada. Jesús nos habla del cielo como el lugar donde mora su papá y moran los ángeles y mora Él también, vive Él. Vino a esta tierra a cumplir una misión y se regresó a su casa. Es un testimonio. San Juan capítulo 5, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Dando su testimonio. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es presentar las pruebas o las evidencias. Quien da testimonio es un testigo y Cristo nos está diciendo como testigo que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios con nosotros, que viene del cielo y al cielo regresó. El Hijo del Hombre. San Juan capítulo 6, versículo 62, dice Cristo, pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, en otras palabras, ¿y qué si yo me voy? Y ustedes ven que me voy. Yo vine y me regreso a mi casa. En su juicio delante del Sanedrín y el sumo sacerdote Caifás se identificó claramente como el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere Jesús con esta frase, el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Cuando usted lee, por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 14, versículo 61 y versículo 62, encuentra a Jesús dando una respuesta interesante. Y cuando usted va a Daniel capítulo 7, versículo 13-14, en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, se presenta el Padre Celestial sentado en su trono, haciendo juicio. Él dice, y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. En los versículos 13 y 14 de Daniel capítulo 7 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. El Hijo del Hombre, un título apocalíptico que se cumple en Cristo Jesús. En San Marcos capítulo 14, versículo 61 y versículo 62, mire lo que pasó con Caifás. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Cristo dijo estas palabras, está colocándose al mismo nivel del Padre Celestial. Está colocándose como aquel que nos habla el Salmo número 2. Los versículos 1 al 3 que hablan de Jehová y hablan de su ungido, el Mesías. Nos está hablando del Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. Es ese Señor. Y luego en San Mateo 22, 41 en adelante, Cristo pone bien en claro que Él es el Cristo, el Señor, que tiene todo el derecho y la autoridad del Padre Celestial, que es tan divino como el Padre, el Hijo del Hombre. El Señor Jesús describe entonces su misión en la tierra. Número 1, se hizo hombre, su encarnación.
para pagar el precio del pecado. Y número 2, su crucifixión pagando el precio del pecado. El Hijo del Hombre. Por eso vimos pasajes, y lo veremos más adelante cuando hagamos el estudio más profundo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Veremos muchos pasajes que nos hablan de Cristo como el siervo sufriente, como el que da su vida para pagar el precio del pecado, el Hijo del Hombre humano. Y veremos también el Hijo del Hombre divino, con todo poder, autoridad y gloria. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Juan también nos sigue hablando acerca de el testimonio de Jesucristo. Recuerde que quien escribió el Apocalipsis fue Juan, el discípulo amado. Y quien escribió el Evangelio según San Juan fue el discípulo amado. Y quien escribió primera, segunda, tercera de Juan fue el discípulo amado. Y el Apocalipsis lo escribió Juan también. 5 libros escribió Juan. Ahora, mire qué interesante. En el capítulo 3 de San Juan, los versículos 31 al 36, ponga cuidado. Mire cómo Cristo vuelve a la carga y presenta su testimonio. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. Recuerde que Juan el Bautista está escribiendo acerca de Jesús. Y ahora Juan el Bautista, Juan el Evangelista, el discípulo amado, escribe el Evangelio según San Juan. Ahora Juan el Bautista está dando testimonio acerca de Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 29 en adelante. Pero en el versículo 31 en adelante, estos son detalles sobresalientes. El que de arriba viene sobre todos, dice Juan. El que viene de arriba es Jesucristo, no es de esta tierra. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, dice Juan. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Recuerde que en el capítulo 3, versículo 11 en adelante dice exactamente eso. Y nadie recibe su testimonio. A pesar de venir de arriba, a pesar de ser quien es, a pesar de saber y conocer toda la verdad, a pesar de tener todos los conocimientos, no reciben su testimonio. Y ahora sigue diciendo el versículo número 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Recuerde que todo está girando en torno a la palabra testimonio. Y recuerde que estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, donde habla del testimonio de Jesucristo, el testimonio de Jesús. Y estamos mirando que el testimonio de Jesús es lo que Él dice acerca de sí mismo y de su misión en relación a Dios. Un testigo presenta las pruebas o las evidencias de lo que él vio, oyó y experimentó. El testigo estaba presente. Cristo está dando su testimonio. Y dice el versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿A quién envió Dios? A Jesús. ¿Cuáles palabras está diciendo Jesús? Las palabras de Dios. Y nos está enseñando, testificando y mostrando que Él conoce al Padre, que Él viene de la presencia del Padre, que Él viene de la casa del Padre. No es solo un argumento, no, es un testimonio. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Al principio del capítulo no recibieron su testimonio. Al final del capítulo no recibieron su testimonio.
¿Y cuál será la consecuencia? 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Veamos estos 7 perfiles. 1. Cristo viene de arriba. 2. Da testimonio de lo que vio y oyó. Número 3. No aceptan su testimonio, lo que pasó en Juan 1:11. Número 4. Es enviado de Dios. Recuerde que hemos leído varias veces Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos está hablando a través de Jesús. Jesús vino a dar testimonio. No solo son palabras, no es un sermón, no, es un testimonio. Número 5. En su testimonio participan el Padre y el Espíritu Santo. Es lo que Cristo nos está diciendo. Número 6. Su testimonio produce 2 grupos. Los creyentes que aceptan su testimonio y los incrédulos que rechazan el testimonio. 2 grupos. Y número 7. El que cree tiene vida eterna. En esos pocos textos, Cristo da todo su testimonio. Alabado sea el nombre de Dios. El testimonio de Jesucristo. Amigo, amiga, la salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. El Evangelio no es una doctrina de la iglesia. El Evangelio es Cristo Jesús. Y el Evangelio consiste, 1, en su muerte, 2, en su sepultura, 3, en su resurrección. Me gusta como lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. No me canso de leer esto porque es clave en nuestro crecimiento cristiano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo número 4. Dice el versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Murió, fue sepultado y resucitó. ¿Quién? Cristo. Es el evento Cristo lo que constituye el Evangelio. Es la persona de Cristo el Evangelio. Es Cristo la salvación. Y cuando Él da su testimonio, está hablando del Evangelio, está hablando de la salvación. San Juan capítulo 4, versículo 44. Seguimos con el testimonio de Cristo. Y quien está testificando es Juan, el discípulo amado. San Juan capítulo 4, versículo número 44. Veamos qué dice Juan 4, 44. Dice: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesucristo mismo declaró, porque en su pueblo no lo recibieron. Y hablando de no recibirlo, permítame hacer aquí una paradita. El Señor Jesús era muy derecho, muy claro, muy enérgico. El Señor Jesús era muy directo. Cuando usted lee la Biblia y se detiene en San Juan capítulo número 6, descubre que Cristo hace un milagro, el milagro de los panes y el milagro de los peces, los panes y los peces, la multiplicación de los panes y los peces. Después de hacer el milagro, 5 panes y 2 pececillos, y le dio a comer a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, entonces a la gente quería levantarlo y proclamarlo rey, y él envía a los discípulos que se vayan adelante, y entonces luego se escabulle y se va.
Luego se reúne con los discípulos y al otro día, del otro lado del lago, aparece la multitud. Y vienen y le preguntan, maestro, ¿cómo llegaste tan pronto? Etcétera, etcétera. Jesús sabe lo que hay. Y le fue de frente y le dijo, ustedes no me buscan por la palabra que le dije, sino por la comida que ustedes comieron. Y se arma el debate. Y después de poner la cosa en clara, Cristo le pone la cosa bien clara y le dice, no fue Moisés que le dio a ustedes el maná en el desierto, sino mi Padre. Y el verdadero pan es el que descendió del cielo. Y le pone claro, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Bueno, y allí se arma una discusión. El fin es que al final de la jornada la gente se va y lo deja. Le puso las cosas como son. Ustedes quieren que vamos a poner las cosas claras. Y se fueron. Y entonces cuando estos están yendo, Cristo mira a los discípulos y le dice, ¿y ustedes por qué no se van también? Jesús sabía lo que estaba haciendo y conocía lo que estaba explicando y entendía al dedillo claramente todo lo que está ocurriendo en el corazón humano. Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? San Juan capítulo 6, versículo número 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos. Nosotros conocemos. Recuerde que los apóstoles compartían bastante con Cristo Jesús. Tienen una experiencia práctica, cotidiana, real con el Señor Jesús. Caminaban, viajaban, comían, dormían junto a Él. Conocían por testimonio a Jesús. Por eso ellos dijeron lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos conocido tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Daban su testimonio. Contaban lo que habían vivido con Jesús. Testimonio. Y el Señor Jesús entonces dice claramente, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. No pudo hacer muchos milagros en su tierra a causa de su incredulidad. No le creyeron. Aún en el capítulo 7, cuando usted lee San Juan capítulo 7, hay una cosa que es espantosa. Cuando dice que ni aún sus hermanos le creyeron, versículo número 5. San Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él y se criaron juntos. La incredulidad es una maldición que aparece en cualquier lugar. Ni aun sus hermanos. Y en su pueblo no lo aceptaron. Y Cristo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y lo dijo Jesucristo. Amigo, amiga, si usted es profeta en su tierra, tenga cuidado. Tenga cuidado porque es difícil, si no imposible, que las palabras de Cristo no se cumplan. San Mateo capítulo 13, versículo 57. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Estamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Estamos trabajando en el libro de Apocalipsis. Iniciamos ya con esta serie, la tercera vuelta que tiene que ver con Jesús en el Apocalipsis. Estamos trabajando con Apocalipsis 1:2, que habla del testimonio de Jesucristo. Y ahora estamos haciendo un énfasis fuerte en lo que Cristo expresó acerca de sí mismo. Dice San Mateo 13:57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Oiga, hay un versículo misterioso en San Juan 1:11. Una cosa increíble, ¿cómo que no lo recibieron? Dice San Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, a lo suyo, a su creación, a lo que él creó, lo que él hizo. Y ahora dice,
y los suyos no le recibieron, no lo aceptaron, no le dieron la bienvenida, no le dieron cabida. San Mateo capítulo 13, versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Su propia gente, el pueblo donde se crió, no le aceptaron, no le creyeron. Recuerde que estamos viendo el testimonio de Jesús. El mismo Jesús habló acerca de su experiencia, de su vida. Nos dice, ¿de dónde viene? Nos dice, ¿dónde se crió y entre quiénes? Nos dice, ¿cuál es su mensaje? Nos dice, ¿quién es Él? Y nos explica y nos relata y nos presenta la reacción de su pueblo contra Él. Y todo hace que se cumpla perfectamente las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Él. Testimonio, presentando las pruebas, las evidencias, mostrando los hechos. San Marcos capítulo 6, versículo 4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Amigo, amiga, hermano, hermana, si Dios le ha llamado a una obra grande, no se sorprenda que los suyos no le reciban. No se sorprenda que la gente de su pueblo no le acepte. No se sorprenda que sus allegados no lo acepten, no le entiendan. Mire lo que le pasó a Jesús. El testimonio de Jesucristo, San Juan, capítulo 8, versículo 12 al 20. Es muy importante esto, porque esto no es lo que dice aquel o lo que dice el otro, no. Esto es ver al mismo Jesús hablándonos y dándonos su testimonio, su declaración, contándonos, diciéndonos lo que tiene que ver con Él. Apocalipsis 1:12, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recuerde que Cristo dijo, San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, testimonio. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿qué tenemos que decir acerca de Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús en nuestra vida? ¿Qué significa Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Cuando tenemos algo que contar, cuando tenemos algo que decir, cuando ha pasado algo entre Jesús y nosotros y tenemos experiencia y abrimos la boca, hay un poder en ese testimonio que nada ni nadie lo puede quitar. San Juan capítulo 8, versículo 12 en adelante, ponga cuidado, mire qué cosa hermosa. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Recuerden el capítulo 3 cuando Cristo dijo lo que sabemos y dijo lo que testificamos. Jesús sí sabe. Y sigue diciendo, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Nos está hablando del Padre Celestial de una manera familiar. Vengo de mi casa, de la casa de mi Padre.
Pero ¿cómo que no lo entendieron? Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted está siguiendo con cuidado lo que estamos haciendo, notará que estamos trayendo delante del tribunal las pruebas o evidencias acerca de la persona de Jesús. Aquí están las pruebas, las evidencias, el testimonio de Jesús, que nos está diciendo de dónde viene, a qué vino, por qué y para qué vino. Testimonio, presentando las pruebas, presentando las evidencias acerca de su persona. Y siempre en relación con el Padre, y siempre involucrando al Padre, y siempre para que se cumpla la voluntad del Padre. El testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Note ahora, preparándonos para el aterrizaje, cómo se utiliza el testimonio de Jesucristo varias veces, 7 veces en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. El testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla llamada Patmos, una cárcel. El anciano Juan estaba preso por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo que Cristo había dicho, lo que Cristo había vivido, lo que Cristo había hecho, lo que Cristo había sufrido, lo que Cristo había conquistado. Por esa causa estaba preso en la isla de Patmos picando piedra. Y allá en la isla de Patmos se le apareció Cristo, se le apareció el ángel. Y entonces Juan recibió la visión del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál era el testimonio que tenían? El testimonio de Cristo, el mismo testimonio que tenía Juan. ¿A quién predicaban? A Cristo. ¿A quién levantaban? A Cristo. ¿A quién de quién hablaban? De Cristo. Por eso, en Antioquía hablaban tanto de Cristo que despectivamente le llamaron cristianos. Y lo interesante es que cristianos significa pequeños Cristos. Toda la vida de esta gente es Cristo, todo es Cristo, Cristo, Cristo. Y terminaron siendo cristianos. Su testimonio. Bendito sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. Es hermoso conocer el testimonio de Jesucristo. Cuando tenga tiempo, lea el Evangelio según San Mateo
Y allí hemos dicho encontrará 3 aspectos de la vida de Cristo. Número 1, su nacimiento. Número 2, su ministerio. Y número 3, su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección. Cuando usted estudia estos 3 aspectos de la vida de Jesús, descubre su testimonio. Antes de empezar su ministerio, usted recuerda que Cristo se pasó 3 días en el templo, hablando con los sacerdotes. Y entonces José y María vinieron y lo encontraron. Y cuando le quisieron decir, ¿pero qué es lo que nos has hecho? Y le dice, ¿ustedes no saben que me conviene entrar en los negocios de mi padre? En otras palabras, yo estoy consciente, José, que tú no eres mi papá. Mi papá es el Padre Celestial. Testimonio. 3 días hablando con los doctores de la ley. 3 días dando su testimonio a los escribas y los fariseos. Un niño de 12 años. Testimonio. A los 12 años ya sabía quién era él. Y se quedó 3 días hablando de teología y testificando. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Testimonio. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y, dice ahora, y la fe de Jesús. La fe de Jesús. En el testimonio Jesús presenta la fe. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga cuidado a lo que vamos a decir ahora. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La pregunta entonces, pastor, ¿pero cómo pongo mis ojos en Jesús? Estudiando la palabra de Dios, estudiando el testimonio de Cristo en la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice entonces, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, no conoce a Jesús. Si no se llena de la Biblia, no conoce a Jesús. San Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. No puede conocer a Jesús si no se llena de la Biblia. No puede hablarme de Jesús si no refiere a la Biblia. No puede explicarme a Jesús si no se llena de la palabra de Dios. San Lucas 24:44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento en ese momento. Cuando iba con los 2 que iban para Emaús, a San Lucas capítulo número 24, versículo 25 al 27, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las Escrituras, les explicaba lo que de él decían. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted no estudia la Biblia, no conoce a Jesús. Estará adorando a un Jesús que alguien se inventó, pero no este Jesús de la palabra de Dios. Este que está dando testimonio acerca de él. La fe de Jesús. Usted no puede entender la fe de Jesús si no conoce a Jesús. Y usted no conoce a Jesús si no estudia a Jesús en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Mire lo que le dijo el ángel a Juan. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de la inspiración. Es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa esto? Cuando usted estudia la persona de Jesús, usted descubre quién es Jesús. Usted descubre la base misma de la predicación. Cuando usted lee en el libro de 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice, pero mejor es profetizar. Hablar en lengua tiene sus virtudes, pero mejor es profetizar, o sea, mejor es predicar, mejor es anunciar el evangelio. Y dice, me he propuesto no predicar sino a Cristo crucificado, a Cristo. El tema de cada sermón debe ser Cristo. Todos los sermones que se predican deben tener 3 características. Número 1, bíblicos. Número 2, cristocéntricos. Y número 3,
contemporáneos. La Biblia es insustituible. Por más argumento y más palabras y más cosas que usted diga, si no está la palabra como tiene que ser, no hay poder de Dios. No hay argumento que convenza como la palabra de Dios. Bíblico. Número 2. Cristocéntrico. Cristo dijo, si yo fuere levantado, y no solo se refirió a levantarlo en la cruz donde lo levantaron, pero cuando usted predica tiene que exaltar a Cristo. Tiene que levantar a Cristo. Y cuando lo hace, pues Cristo atrae a la gente. La predicación no es para levantar a los seres humanos. No es para levantar al predicador, es para levantar a Cristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, levantemos a Cristo. Bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. Debe llenar una necesidad de este momento. Usted no puede decir a mí que lo que estamos predicando no llena una necesidad hoy. Pregunte, hágase una encuesta a usted solo, o en la calle, o en la iglesia, donde usted quiera. Pregúntele a la gente una simple pregunta. Una simple pregunta. Pregúntele a los cristianos, pregúntele, hermano, hermana, dígame, ¿está usted completando su año bíblico este año? Y se va a caer para atrás. La cantidad de gente que no hace año bíblico. La cantidad de gente que se llama cristiana que no lee la Biblia. Entonces dígame usted, ¿qué cristianismo es ese? Una pregunta sencilla. ¿Ha hecho usted su año bíblico este año? ¿Ha leído la Biblia completa este año? ¿Ha leído la Biblia alguna vez? Es triste y vergonzoso que usted encuentra gente con años en la iglesia y nunca la han leído completa. Algo tan sencillo como eso. Es la que da testimonio de Cristo. Y ya vimos hace un momentito que, Cristo dice, Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice él, ellas dan testimonio de mí. Si usted no la lee, usted no conoce a Jesús. Número 1. Número 2. Cristo mismo le dijo a aquellos dos para Emaús, San Lucas 24, 25 al 27, empezó a explicarle desde la ley de Moisés todo el Antiguo Testamento, a aplicarle acerca de él, porque no existía el Nuevo Testamento. Lucas 24, 44, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y usted viene al Nuevo Testamento y descubre a Pablo, hablándole a Timoteo, que prediquéis, que enseñe la palabra de Dios. Redarguye, reprende. Que prediques la palabra de Dios. No argumentos. La palabra de Dios. Por tal razón, si no hay Biblia, perdone, no hay cristianismo. No hay cristianismo. Finalmente, el tiempo terminó. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amigo, amiga, el testimonio de Jesús. Permita a Dios que al leer su palabra, el Santo Espíritu venga a su vida y a la mía, y nos revele, nos muestre claramente en la santa palabra el testimonio de Jesús. Lea el deseado de todas las gentes, se le hará más fácil entender el testimonio de Jesús. Lea el libro El discurso maestro de Jesucristo, que habla acerca del Sermón del Monte. Puede entrar libremente a la internet y poner el discurso maestro de Jesucristo y recibir el libro gratis. En PDF, en PDF, lo puede copiar. Amigo, amiga, necesitamos conocer a Jesús. Por encima de nuestras necesidades, por encima de todo, necesitamos a Jesús. Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Mi pregunta para usted, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador
y quiere, al aceptar a Jesús, que el Santo Espíritu venga a su vida y le cambie y le transforme. Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Amigo, amiga, no olvide que hay que leer la Biblia. Si se le hace difícil, tome el evangelio más cortito, que es del San Marcos, y léalo. Y tome un papel y lápiz y haga un ejercicio mental. Tome el papel y lápiz y trace una raya de arriba a abajo en el papel y de arriba ponga una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y entonces en el lado de la izquierda haga número 1, ¿qué dice Dios? Y así vaya mirando, leyendo y vaya anotando los pasajes de las personas que hablan y opinan quién es Jesús. Y cuando llegue al capítulo 8, versículo 29, se encontrará nada más y nada menos que la declaración de Pedro, San Marcos. Y cuando termine hasta el capítulo 8, versículo 29, entonces en el lado de la derecha ponga la pregunta, ¿quiénes son los discípulos? Y termine de leer el libro. Necesitamos saber quién es Jesús a la luz de la Biblia. Y Marcos le va a ayudar. Levante su mano conmigo. Y más que pedirle cosas a Dios, pidámosle que nos dé a Jesús. Que el Santo Espíritu venga a nuestra vida. Me gusta como dice Pablo en Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 19. Pablo dice que ora a Dios para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y termina diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 1. Fortalecido con poder en el hombre interior. Poder y dinamismo. Que el Santo Espíritu venga. 2. Habite katoikeo, morada permanente, Jesucristo en su corazón, en su vida, en su mente, en todo su ser. Y 3. Que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Una comunión íntima y estrecha con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Más que un asunto religioso, más que un asunto de religión, un asunto de relación. ¿Quiere usted tener esa relación con Dios? Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. ¿Quiere tener ese encuentro real con el gobierno divino? ¿Quiere verdaderamente tener un encuentro con Dios? ¿Quiere tener la experiencia de Abraham, que fue llamado amigo de Dios? Si usted dice sí, levante la mano y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, nos presentamos delante de usted para que haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Padre, pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestra dejadez y nuestra indiferencia. Pedimos perdón por no haber crecido todo lo que debimos crecer. Pedimos perdón por no conocer a Jesús. Pedimos perdón por no conocer su palabra. Pedimos perdón por todo el tiempo que hemos malgastado en tantas cosas que se van a quemar. Hoy, Dios, le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy nos entregamos a usted. Venga a nuestra vida, Señor. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Vístanos con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo. Haga los cambios necesarios en nuestra vida, Señor. Cámbienos completamente. Haga, Dios, que amemos a Jesús por sobre todo. Haga que amemos su palabra, Padre. Haga que le amemos a usted, que amemos al Santo Espíritu, que amemos el cielo. Dios Santo, Padre Eterno, venga a nuestra vida. Nos rendimos a sus pies. Nos entregamos en su mano santa, Señor. Produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que todo el que se relacione con nosotros pueda ver en nuestra vida el testimonio de una persona que conoce y ama a Jesús. Padre, nosotros le damos gracias a Dios por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios,